que son las sanciones tributarias. ¿Listo? Entonces vamos a ver las sanciones tributarias en Colombia, las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, sanciones relativas con expedición de facturas, sanciones relacionadas con la contabilidad y la cláusula de, del establecimiento, la clausura del establecimiento, perdón, ahí leí mal, las sanciones a las certificaciones de contadores públicos, otras sanciones. Entonces, como vemos, estamos llenos de sanciones, entonces es lo que decía, tenemos que tener mucho cuidado porque existen muchas clases de sanciones, entonces aquí vamos a ver muy detalladamente cuáles son los porcentajes de las sanciones para que los tengamos bien presentes. Entonces, la sanción en Colombia. Una sanción es una decisión tomada por las entidades públicas o privadas administradoras de impuestos como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria en perjuicio de la persona humana o jurídica o natural o jurídica a la que se atribuye la responsabilidad por el incumplimiento. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una obligación tributaria, ¿sí? De pagar un impuesto y no lo pago, entonces Nadian o la entidad administradora del impuesto que yo no pagué me puede cobrar una sanción. La sanción mínima, entonces el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que debe liquidarse, liquidar la persona o entidad sometida a ella o el administrador de impuestos, será equivalente a la suma de 10 VTs. Entonces, ejemplo, cuando nosotros tenemos un saldo a favor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aumentar o reducir ese saldo a favor, independientemente de que no tengamos que pagar ningún valor, vamos a pagar entonces una sanción mínima. Entonces, recordemos que la VT, que se me olvida siempre, son 35.607 para el año 2020 por 10 VTs. Entonces, para el año pasado era 356.070 pesos. De pronto tienen el dato de la VT de 2021. Bueno, busquémoslo acá en un momentito. Para calcular el valor para el año 2021. Entonces decimos que la VT está en 36.308 para el 2021 por 10 VTs. Entonces, para este año, la sanción mínima serían 367.080 pesos. Esa sería la sanción mínima. Entonces, si me da una sanción inferior a 367.000, lo que tengo que pagar es este valor. Ejemplo, si yo liquido una sanción, yo un saldo, digamos, me aumentó la retención a pagar, o bueno, digamos, me aumentó 2 millones y me liquidó una retención del 10%. Entonces yo tendría que pagar 200.000 pesos, ¿verdad? Yo no puedo pagar esa sanción por esos 200.000 pesos, sino tengo que pagar estos 363.080 pesos. Mientras que si mi sanción es superior a estos 363.000 pesos, ya tengo que pagar la sanción que es. Es decir, ejemplo, mi sanción suma 400.000 pesos, eso es lo que pago. Entonces, no la debo sacar a esto, sino es la mínima. Como mínimo tengo que pagar esto de esa sanción. Si tengo un valor menor, tengo que sumarlo y volverlo esta sanción. O sea, tengo que pagar esto, los 363.880 pesos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces, estas son las principales sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Está la extemporaneidad, perdón, en la presentación. ¿Qué significa extemporaneidad? Que yo la envío después del tiempo que debo enviar. Es decir, por ejemplo, mi fecha para presentar la declaración de renta en el 2020 era para octubre. Ya llegamos
a febrero del 2021 y yo no la he presentado, entonces ya tengo que, si la quiero presentar ahorita, tengo que pagar una sanción por extemporaneidad. ¿Y esto corresponde a qué? Una sanción por cada mes retrasado equivalente al 5% del total del impuesto o declaración. ¿Listo? Entonces, por mes o por fracción de mes. Entonces, ejemplo, si lo que les digo, si digamos vencía en septiembre, entonces tengo que sacar sanción de septiembre, octubre, de los días de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, de 6 meses. 5% por mes, porque dice sanción por cada mes retardado equivalente al 5%. Listo, entonces tengámoslo muy presente. Sanción por no declarar. Entonces, por omisión en declaración de renta será el 20% del valor de la consignación o ingreso bruto. ¿Esto qué quiere decir por no declarar? Es que ya, o sea, tú no declaraste, no la vas a declarar, nunca la declaraste fuera de tiempo ni nada, pero entonces la DIAN te hizo un requerimiento y ya te toca pagar. Entonces, por eso es un porcentaje tan grande, es el 26, 20%. Entonces, si yo me doy cuenta, yo hago mi liquidación y pago el 5%. Pero si a mí la DIAN me requiere, ya es el 20%. ¿Listo? Por omisión en declaración de IVA, impuesto al consumo o retenciones será el 10% del valor de las consignaciones o ingresos brutos. ¿Listo? Entonces hay que tener bien cuidado con eso porque ya aumentan los porcentajes y ya me va a salir muchísimo más alta la, la multa, ¿cierto? La sanción va a ser más alta y a esto agreguémosle los intereses. Entonces, sale muy costoso, hay que tener en cuenta, por eso digo siempre, tener muy claras las fechas, tener muy organizada la información, etc. Sanciones por corrección de de las declaraciones. Entonces, ejemplo, yo presenté mi declaración dentro del tiempo estimado, estipulado, o sea, la pagué a tiempo y todo, pero me di cuenta que la presenté mal. Mis declaraciones, de pronto en la de IVA me faltó un IVA por ingresar, me faltó un IVA por descontarme, faltó algo, entonces yo puedo hacer la corrección, claro que puedo hacer la corrección, pero entonces esto también ya tiene sanción. Entonces la sanción será del 10% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor si se realiza la corrección antes de recibir la notificación. O sea, esto quiere decir, si yo me doy cuenta y yo lo hago voluntariamente, entonces yo me liquido el 10% el 10% de sanción sobre el mayor o menor valor a pagar. Pero dice, y del 20% si se realiza corrección después de recibir la notificación. Entonces, si la DIAN ya me notifica, ya me encuentra el error, ¿sí? Yo no me di cuenta o nunca la quise corregir, yo dije, no, ya se fue así, yo ya no voy a pagar sanción. Si a mí la DIAN me requiere y se da cuenta de ese error, entonces ya no voy a pagar el 10%, sino el 20%. Me aumenta, se me duplica esa sanción. Entonces hay que tener cuidado. Si yo realmente me doy cuenta del error, es mejor pagar el 10% y no después que me salga por el doble. Y después de tiempo después, entonces, más los intereses, más todo. Entonces, hay que tener mucho en cuenta. Sanción por inexactitud. Entonces, los contribuyentes constituye inexactitud las siguientes conductas por un mayor o menor saldo a pagar. Entonces, la omisión de ingresos o impuestos, no incluir el total de las retenciones practicadas, la inclusión de costos, deducciones, descuentos, eh, ex, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retención o anticipo, está como pequeñito, ampliémosla, es mejor. O anticipos inexistentes o inexactos. Entonces aquí nos quedó información por fuera o nos quedó, ay, quedó cortado. Espérenme un segundo porque me quedó por fuera una información. Un segundo, por favor. No, aquí no me quedó el porcentaje, pero si no estoy mal, son estos mismos.
¿Listo? Que sería también como una exactitud, una corrección, ¿listo? Igual yo les confirmo para la próxima clase. Sanción por usos fraudulentos de cédulas. Entonces, aquí, ¿qué significa esto? Cuando yo tomo la cédula incorrecta, por ejemplo, porque me quede más bajita el impuesto a pagar o algo, yo utilizo la cédula incorrecta. Entonces, eso también tiene sanción. El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes serán denunciadas como autor de fraude procesal. Entonces también si yo presento la declaración, pues lo que dice acá con personas fallecidas o inexistentes, bueno, todo este tema pues también sería fraudulento y si utilizo pues mal también hacer. Ay, me pasé. Sanciones relativas con expedición de las facturas. Entonces, por la expedición de las facturas de forma incorrecta también genera multas o sanciones. Entonces, la sanción por no enviar información. Una multa que no supere los 15.000 VTs según los siguientes criterios. Entonces, calculemos cuánto es 15.000 VTs. Decimos que la VT es 36.308 por 15.000 VTs. Serían 4.594 millones. Entonces no va a superar ese valor. Entonces el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida. Entonces recordemos y ahorita con la firma electrónica se supone que no pasa esto, ¿cierto? Pero hay que leer muy bien toda la regulación de la firma electrónica y ella dice lo siguiente. Resulta que cuando tú haces primero en el software, cuando tú generas la factura, tú la generas completa, tú la guardas, pero ella no se envía hasta que tú no le digas que la envías. Entonces, ejemplo, si tú no la envías ahí, nunca la presentaste, nunca viajó a la DIAN, te quedó en tu software, te quedó en tus ingresos y todo, pero nunca la enviaste. Error. ¿Listo? Segundo, si existe algún problema con el software, que digamos se me cayó el internet, o sea, se me hizo imposible generar la factura electrónica o se dañó el sistema, bueno, pasó algo. Entonces yo tengo la potestad de hacer una factura manual, que tiene que tener una resolución especial, pero tengo 1 o 2 días para volver a generarla ya en facturación electrónica e enviarla directamente a la DIF. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo la hago manualita, no significa que yo la dejo de hacer y la dejo de enviar electrónicamente, sino por ese momento, listo, se hace manual, pero yo tengo que pasarle, volver la facturación electrónica y enviarla. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esos dos temitas, que nunca se nos vaya a olvidar enviarla y dos, los tiempos también que tenemos para enviarlas y si tenemos que hacerla manual, igual la tenemos que volver electrónica e enviarla. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Entonces, aquí es el 4% de la suma respecto de los cuales se suministró de forma errónea. Entonces, esta es si no se suministra la información exigida. Esta es si la suministro de forma rara. Y el 3% de las sumas respecto de las cuales se suministra de forma extemporánea. Entonces, lo mismo. Hay que ver los tiempos, es que a mí no estoy segura, creo que son solo 2 días hábiles eh, del tiempo para enviar esa factura. Cuando yo la hago manual, entonces tengo que enviarla en ese tiempo. Y la factura electrónica, por tardar, se tiene que demorar 1 día en enviarse. O sea, digamos, yo la puedo generar hoy, pero digamos, no la envío por X o Y motivo, porque faltó una revisión o alguna cosita, la tengo que enviar al día siguiente. Sí o sí, la tengo que enviar electrónicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eso tiene sanción. ¿Listo? Sanciones por expedir facturas sin requisitos.
quienes estando obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario, incurrirán en una tasa de sanción, en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los recursos legales, sin exceder los 950 VTs. Entonces, ejemplo, pues esto pasaba de pronto con el software, ya el mismo software ya pide una parametrización, no sé qué. Pero, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el tiempo de la resolución que me habilita los números de las facturas. Si yo tengo desactualizado esa información, o sea, si yo, recordemos que nos la habilitan por dos años, creo que hasta el momento sigue igual, ¿no? Por 2 años. Si a mí se me pasan esos 2 años y yo después sigo facturando con esa resolución vencida, ahí ya tengo un error, ya tengo un requisito ahí que estoy fallando de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario, ahí se me pueden generar multas. Entonces puede que tenga el nombre, que tenga el NIT, que tenga todo lo que pide el estatuto tributario, pero mi resolución está vencida. Ya pago multa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los vencimientos de la resolución. Esta multa no puede exceder los 950 VT. Entonces volvemos a la, la, la VT está en 36.308 por 950 VT. Entonces no va a exceder de 34.492.600. ¿Listo? La sanción por no facturar. Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio. Si yo estoy obligado a expedir factura, la tengo que expedir. ¿Listo? Si no, pues hay sanciones y ahí está o sea, es el sellamiento del establecimiento de comercio, oficina, consultorio, entonces pues me quedo sin trabajo en pocas palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No que por no pagar el IVA o que por no pagar el software o lo que sea, y ahorita si no utilizan tampoco la factura electrónica, es como si no estuvieran facturando. O sea, si están obligados a llevar factura electrónica y no lo hacen, es lo mismo como si no estuvieran facturando porque la DIAN no está recibiendo ninguna información de las facturas. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Las sanciones relacionadas con la cantidad, con la contabilidad y de clausura del establecimiento. Entonces, irregularidades en la contabilidad es no llevar libros de contabilidad si tuvieran la obligación de llevar. Entonces, si yo tengo la obligación, o sea, si yo ya me vuelvo un régimen común, por ejemplo, yo tengo la obligación de llevar mis libros de contabilidad. Si yo soy régimen simplificado, también hay un librito que se llama el libro fiscal y tengo que igual no llevar como tal una contabilidad, o sea, igual con todos mis ingresos, mis costos, mis gastos, ¿sí? Todo más detalladito, pero sí en ese libro fiscal yo tengo que escribir cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos diarios. Entonces, él está hecho para un año, no sé si han tenido la oportunidad de tenerlos, están hechos para un año y ahí sí, el día a día, chun, 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 se va registrando. Entonces, esto pueden pedirlo. Yo trabajé cuando empecé pues a trabajar jovencita, trabajé en un almacén de calzado, régimen simplificado, súper sencillito, y allá llegaron y lo primero que pidieron fue el libro fiscal. Menos mal, pues ellos sí llevaban su registro, y es que, ¿qué es lo que pasa? Ellos cogen y suman todo y verifican que realmente ese establecimiento pertenezca al régimen simplificado y no se vuelva en régimen común. Entonces, para eso es que lo revisan y ellos llegan de sorpresa, o sea, un día para el otro, pasen su libro fiscal, listo, ahí está la evidencia, ¿listo? No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigieran. Entonces, por eso también es muy importante tener la contabilidad al día. Si yo no estoy llevando la contabilidad al día y a mí me llegan y me piden libros de contabilidad,
pues ahí tengo un problema porque no los estoy llevando también de una forma correcta. ¿Listo? Entonces ahí de pronto uno empieza a retenerlos porque es como si no los estuviera llevando. O sea, si a mí me piden información, por ejemplo, de diciembre de 2020 y yo todavía no la tengo, es como si no estuviera llevando la contabilidad, porque es que la contabilidad se lleva dentro del mes. ¿Qué es? ¿Listo? Por eso tenemos que crear, cuando nosotros seamos contadores y líderes de grupo, tenemos que llevar la contabilidad al día y generar fechas para cierres completos del mes para que tengamos toda la información al día. ¿Listo? Llevar doble contabilidad. Eso pasa muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado y no prestarnos a eso, porque eso también afecta a nuestra tarjeta profesional. Entonces, hay empresas que dicen, listo, yo llevo mi factura electrónica, yo cumplo con no sé qué, yo tengo mi software, tengo toda mi contabilidad, pero resulta que tengo unas cositas, digamos, unos repuestos o cositas ahí que tengo, y yo a eso no le hago factura electrónica ni nada, sino le hago como una remisión y lo entrego así, y lo paso así y pues nadie me exige a mí la factura de eso, los clientes nunca me dicen nada, entonces yo no estoy facturando y eso significa llevar doble contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Para tener un control también como de esos ingresos, de pronto el contador a los auxiliares hacen como una relación de sus ingresos, ta, ta, ta. Eso ya es llevar doble contabilidad, ¿cierto? Porque tengo la real, la que está bien, la que está correcta, y aparte estoy generando unos ingresos que no están facturados o que los estoy pasando como por debajo para no pagar impuestos, para no cobrar IVA, etcétera, etcétera. Entonces estoy llevando ahí doble contabilidad. ¿Listo? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso y no prestarnos para eso porque está en riesgo nuestra tarjeta profesional y ese es nuestro trabajo. ¿Listo? No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer la base de liquidación de los impuestos o retención, entre otros. Entonces, ¿qué es? No tener la información organizada y al momento que vayan a revisar, resulta que se perdió la factura, resulta que eso estaba en otro libro, resulta que eso, entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de tener la información lo más organizado posible en sus acetas, que yo sepa exactamente, vea, esto es lo del mes, con esto se liquidó la retención, por ejemplo, o con esto se pagó el impuesto de IVA, estos fueron mis ingresos, estas son mis facturas, estos fueron mis gastos, mi IVA descontable, aquí está, se lo presento. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho orden con eso, porque si a mí me llegan a requerir toda esa información y yo no la tengo también, o por el desorden presento menos de las facturas y eso, pues ahí hay sanciones. ¿Listo? Entonces la sanción por irregularidades de contabilidad será del medio por ciento, es decir, del 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de, al de su imposición, sin exceder los 20.000 VTs. Entonces volvamos y hacemos el ejercicio. Mi VT cuesta 3.000, pero aquí dice que es el del año anterior. Entonces acá tendríamos que tomar la del 2020. La VT del 2020 son 35.607 por 20.000. Entonces serían no acceder a los 712 millones. ¿Listo? Listo. Sanción de clausura del establecimiento. Entonces son 3 días cuando no se expide la factura estando obligado de ello. Entonces se va a cerrar el establecimiento, se va a sellar por 3 días. 3 días cuando el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencia la suspensión de ingreso y o de ventas o llevar doble contabilidad, se cierra 3 días. Entonces eso también que significan ventas y todo. 30 días cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación o en depósitos sean aprehendidas por violación al régimen aduanero vigente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo mercancía
la cual no está legalizada. ¿Listo? La cual no tiene mi registro. O, ejemplo, yo me traje mercancía de la China, pero la pasé por contrabando. Entonces, si a mí me llegan a encontrar esa mercancía por contrabando sin legalización, ¿qué significa eso? Que no pasan por el régimen aduanero, me decomisan, o sea, no solo me cierran, sino me decomisan toda esa mercancía y aparte me cierran el negocio por 30 días. O sea, son 30 días sin recibir ingresos, 30 días que me quedo sin trabajar y adicional me quedo sin la mercancía. Entonces, la pérdida es bastante grande. Entonces, también para tenerlo muy en cuenta. Sanciones a las certificaciones de contadores públicos. Esta es importantísima porque cuando nosotros tengamos la tarjeta profesional, la vamos a tener que cuidar mucho. Un contador sin tarjeta profesional, pues o sea, si nosotros queremos ejercer, pues no, dejamos de ser contadores. O sea, por conocimientos y todo los vamos a tener, pero para llevar una contabilidad donde tengan que firmar, en donde no tengo tarjeta profesional, no va a tener, voy a perder mis antecedentes también allá en la Contaduría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, no, sino en la Junta Central de Contadores, ¿listo? Entonces, esto es importante. Entonces, el contador público, los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificación que no refleje la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros o omitan dictámenes u opiniones sin sujeción. Por eso, esto de omitan dictámenes u opiniones, por esto también es muy importante y es algo que vamos a ver en los temas de revisoría fiscal, es tener siempre nuestros papeles de trabajo y tener también esa información muy organizada. ¿Listo? Porque si yo como revisor fiscal voy a dictar una opinión o un dictamen, tengo que tener mis soportes de por qué emití ese dictamen o esa opinión. ¿Listo? Si sujeción de las normas de auditoría generalmente aceptadas que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria. Incurrirán en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de las inscripciones profesional de acuerdo a la gravedad de la falta. Entonces, podemos sufrir una multa, primero, pues que afecta económicamente, una suspensión que también nos afecta laboralmente y económicamente, o una cancelación de la inscripción profesional. Entonces, podemos llegar a perder nuestra tarjeta profesional, que era lo que les decía, y eso es pues bastante grave. Entonces hay más sanciones, ¿no? Hay sanciones por gastos no explicados, hay sanciones por no acreditar el pago de los aportes para fiscales, hay sanciones por responsabilidad penal, por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA. Hay que tener cuidado. Recordemos que las retenciones se tienen que presentar ante la DIAN de forma mensual. ¿Listo? Sanción por no expedir certificados. Entonces, cuando yo hago estas retenciones, también estoy obligada a emitir su respectivo certificado de retención. A usted no le pueden decir en ninguna parte que no le entregan su certificado de retención. ¿Sí? Si a mí me implicaron retención, yo tengo que, o sea, a mí están obligados a entregármelo, ¿listo? Y eso también hay unas fechas de entrega establecidas. No es que cuando ellos quieran lo envían, no. Hay unas fechas de vencimiento también para eso, ¿listo? Sanción por extemporaneidad en la inscripción en el Registro Nacional de Vendedores e inscripción de edificio. ¿Listo? También. Sanción por omitir ingresos o servicios de instrumentos de evasión. Entonces, lo que hablamos también, sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones.
sanción de declaración de proveedores ficticios o insolventes. Entonces, aquí digamos que puede pasar y que nos pueden encontrar con este tema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de evasión o elusión de esas personas que se venden el IVA y que no sé qué y que generan unas facturas ficticias? Eso significa que se vuelve un proveedor ficticio. ¿Listo? Entonces, eso también tiene sanción. Donde lo pillen a uno, sanción. Sanciona a empleados, trabajadores del Estado por, ay, no sé qué pasó con esta presentación, pero sí me quedo como sin unas partecitas. Esperen a ver si acá está la parte completa. Bueno, ahorita lo buscamos, no hay problema, que eso igual todo está en el código sustantivo del trabajo. Enriquecimiento no justificado. Eso es cuando yo tengo un montón de ingresos que realmente son de pronto unas facturas ficticias y esa plata realmente nunca ingresó o ingresó, pero realmente yo nunca vendí nada. ¿Listo? Insolvencia. ¿Listo? Entonces, toda esta información, por eso digamos que mi bibliografía es el Estatuto Tributario de Colombia. Entonces, vamos a ver el Estatuto Tributario, en dónde está ubicada toda esta información. Bueno, mi mejor amigo siempre es este, el Estatuto Tributario, es esta página. Para mí siempre es más fácil buscarlo acá en títulos y buscar aquí. Aquí están al final, están todos los temas de procedimiento tributario y aquí están las sanciones. Entonces, de aquí en adelante me van a aparecer absolutamente toda la sanción mínima, las reincidencias que aumentan el valor de las sanciones. Bueno, esto es cuando ya se genera varias veces. Otras sanciones. Bueno, veamos aquí a ver si es. ¿Qué pasó? Entonces aquí está la extemporaneidad, aquí hablan, o sea, muy explícitamente, digamos que en la presentación está así muy pequeñita, pero cualquier cosa, cualquier duda, o sea, digamos, en el momento real que se les presente algo, diríjanse directamente al estatuto tributario, que ahí están todas las sanciones. Entonces la que yo quiero buscar fue esta que se me quedó ahí como incompleta, que es la sanción a empleados o trabajadores del Estado, porque dice sanciones por correcciones, aquí están las acciones. Ah, bueno, esta también es importante, que es una sanción por corrección aritmética, que eso, digamos, no se dejó en la presentación, porque pasaba mucho, era cuando uno presentaba las correcciones de una manera manual, las correcciones no, sino las declaraciones, y era que de pronto mi total de ingresos no lo sumé bien, se me fue un número malo, cualquier cosa, o mis ingresos menos mis gastos me quedaron mal, entonces si yo lo resto no me da el valor que yo declaré, entonces eso pasaba más antes cuando tocaba hacerlo manualito. Digamos que ahorita ya eso no se presenta, pero a eso se refiere. ¿Listo? Sanciones por inexactitud, que era lo que hablábamos. Reemplazo o disminución de pérdidas, sanciones por inexactitud procedida. Bueno, estas digamos que son, pues son poco ocurrentes, entonces digamos que por eso no están sanciones relativas, sanciones por no enviar información, sanciones por expedir facturas, sanciones, bueno, estas son las que vimos. Entonces, ¿qué está ese tema? También hay una sanción eh, a retención de mercancía, no, por aquí está la sanción. Dice que la retención de mercancía a quienes compren sin factura. Entonces, pues esto es más o menos como cuando uno también tiene las cosas por contrabando, ¿no? Y eso es por sentencias. No.
Ya estamos cerca de requisitos del contador. Este es muy chévere porque digamos que te muestra también los artículos o algo, pero cuando son derogados te los tacha. Entonces esto siempre permanece muy, muy actualizado, este estatuto tributario, por eso me gusta tanto. No, no encontré. Ah, bueno, aquí está, en donde dice sanciones a empleados o trabajadores del Estado por enriquecimiento sin no justificado. Listo, entonces eso es como cuando los trabajadores del Estado reciben platica por algo que no deberían recibir. Entonces voy a ponerlo acá y ahorita les cambio la presentación. Enriquecimiento. Listo. Bueno, digamos que acá entonces quería que vieran que toda esta información está en el estatuto tributario y quería que supieran exactamente en dónde la podemos encontrar. Entonces, devolvámonos. Todas las sanciones las encontramos en el título 3 del estatuto tributario, a partir del artículo 634. ¿Listo? Para que lo tengamos bien presente a dónde nos vamos a dirigir, en donde nos pase una situación como esta. Adicionalmente, en el aula coloqué también un material de apoyo en donde pues vuelven y explican, digamos, pues todas las sanciones y eso, pero pues lo que quiero que vean. Se me corrió esto. Ay, Dios mío. Bueno, lo que quiero que veamos de este, ya les comparto. Es un trabajo muy chévere. Digamos que no vamos a volver a las explicaciones ni nada, pues porque ya fue lo que vimos en la presentación, pero él tiene unos ejemplos muy, muy chéveres. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo se liquida la estructura de la sanción en liquidación por extemporaneidad. Entonces aquí está el ejemplo. El impuesto inicial, el impuesto es de 1.200.000. El vencimiento era el 5 de marzo del 2015 y se pagó la deuda hasta el 26 de marzo del 2016. ¿Cierto? Los meses de mora son 13. De marzo del 2015 a marzo del 2016 son 13, 13 meses. ¿Por qué contamos 13 meses realmente? Porque uno cuenta el primer marzo, el que se cometió el error, al siguiente febrero, ahí son 12 meses, más el marzo en donde hasta ahora se va a pagar la deuda. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese impuesto de 120.000, la sanción antes de emplazamiento que es el requerimiento de la DIAN. Eso se llama emplazamiento. Después de que haya un emplazamiento, la sanción va a aumentar. Entonces, antes del emplazamiento hay que pagar 780.000. Si a mí ya me encontró, o sea, eso, la DIAN me lo descubrió, ya mi sanción no son esos 780.000, sino 1.014.000. ¿Sí lo entendimos bien ahí? ¿O tenemos alguna pregunta? Listo. Ahí me gusta porque está muy gráfico, ¿no? Y está el cuadrito en Excel y todo. Listo. Aquí está la relación ¿Por concepto qué de millón, trabajo. millón ¿Sí? 14, por ejemplo? No, devuelvo un momentico Ah, listo. No, perfecto.
Porque antes del emplazamiento es 780 y después del emplazamiento es 1.014.000, porque recordemos que antes del emplazamiento, si yo liquido mi sanción por se me extemporaneidad, perdón, es que me trago diciendo esa palabra. Cuando yo lo hago voluntariamente, o sea, sin que la DIAN me notifique ni nada, yo liquido el 5%. Sí, pero si yo la liquido después, ya no va a ser el 5%, sino el 10%. No, hay tasas mensuales. Antes del emplazamiento, el 5% de 1.260.000. Por 13 da 780.000. Pero después del emplazamiento dice que es el 10%, no, no debería el 1.014.000, debería el doble de los 780.000, ¿no es? Ah, ok, sí. O sea, colocaron, claro. Digo Sí, yo, digo yo. O sea, 780.000 es porque usted coge los 13 meses y lo multiplica por el 5% de 1.260.000 pesos. 60.000 por 13 da 780.000, ¿cierto? Pero aquí dice que después, si no, o sea, si no, después del emplazamiento es el 10%. Y el 10% de millón 1.200.000 doscientos. son 120.000 Ujú. por 13. Son 120.000 por 13, sería el doble. Sí, sería el Sí, doble. sí, está mal calculado ahí. ¿Está Muy mal ahí? bueno. ¿Está mal, profe, o qué? Sí, ¿O por claro, qué está mal. colocaría de lejos? ¿O hay Mm, alguna cosa que nosotros no sepamos ahí para saber ese resultado, no era? Aquí que dice el valor total del impuesto a pagar por cada mes o fracción de mes de retracción sin que exceda el 200% del impuesto a pagar si se presenta después del empezamiento de la DIAN. Valor, sanción a pagar. No, yo creo que ahí fue un error de ellos, porque sí, efectivamente tienes toda la razón. Si lo calculamos, eh, Sí, claro. la información es diferente, claro. Sería el doble de lo otro. O sea, Claro, millón sería el quinientos doble. sesenta. Sí, porque es exactamente Sí. el doble el porcentaje de la sanción. Pasamos del Sí. 5% al 10%. Bueno, profe, bueno, bueno. Sí, no, muy buen detalle. Y esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando nosotros calculamos y eso, siempre es tener mucho cuidado con esas sanciones y eso, porque si no, también tendríamos errores aritméticos, que eso es un error aritmético, porque ¿Y yo esa otra, calculé mal. sería otra sanción? ¿Sería otra Claro, sanción sobre la sanción? claro, sería Bueno, una profe. sanción sobre la sanción. O sea, sería primero el error por pagarla después, ¿cierto? Sí, Y extemporáneo. Y sería sí, otra sí. sanción si yo cojo y la envío así, la envío mal calculada y después cogen y de pronto me emplazan o yo me doy cuenta y tengo que hacer una sanción por corrección y ahí esa corrección, de acuerdo, si es sanción aritmética, pues le aplico esa sanción, ¿sí? Entonces, si Bueno, ven, hay profe, que tener mucho cuidado con eso. gracias, profe. Muy bien, y eso abrió para de verdad, sí, claro, eso es sanción sobre sanción. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro ejemplo que es la relación conceptual de la base con las tarifas o las fechas de presentación. Entonces, a ver qué dice acá. Entonces, la liquidación. Bueno, aquí vuelve y muestra, pero mira que vuelve y muestra el error. A ver qué dice acá. La herramienta que permite el contribuyente manipular, tratar, borrar o cambiar los datos numéricos de cualquier celda del manual, así como requiere, ta. La cual recalcula la notificación automática y sin ningún problema que, bueno, bueno, ahí como que explican, pero no es realmente sobre el error. Entonces aquí cálculo automático de las sanciones tributarias. Entonces, digamos, aquí ponen otro ejemplo que el impuesto a pagar son No, 789.000, ¿sí? atrás había otra, profe. Sí, es que esta repite, es esta misma, mira. ¿Sí ves? Aquí están los 1.200.000, Sí, 700, y acá mira que vuelve y trae la misma información. Pensé que me iba a hablar sobre el error, pero no, realmente dice que la manipulación hay que tratar de borrar o cambiar, o sea que como que si lo hubiera calculado directamente el validador.
Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí no se tiene en cuenta la fecha en que se hizo el emplazamiento y después del emplazamiento pues se tiene en cuenta el porcentaje, porque pues de todas Mm, formas ahí no especifican cuándo fue que hicieron el emplazamiento para aplicar el 10%. no, porque si a ti ya te emplazaron, te hicieron el emplazamiento, es porque tú no decidiste presentarla de forma voluntaria. O sea, tú nunca la presentaste, digámoslo así. O sea ¿Sí? que se debió calcular siempre sobre el 10%. Exactamente. Ok. Sí, porque es ya como no presentarla. Sí, o sea, ya es un emplazamiento o de pronto ya tú ya la presentas, pero después de que te generan el emplazamiento. Entonces, ahí también, digamos, de pronto está desactualizado porque pues es viejito, porque ya después del emplazamiento, cuando la sanción no se declara, o sea, cuando yo no presento esa declaración, sería es del 20%. ¿Sí? Entonces, Ok. devolvámonos a la presentación para tenerlo así muy, muy, muy clarito. Porque si parece que esto está un poco desactualizado, la verdad no me fijé eso en los ejemplos. Les pido disculpas, pero pues la idea es que sepamos es cómo se calcula, porque el tema de la norma cambia todo el tiempo. Entonces, por eso les digo que lo mejor es irnos directamente al estatuto tributario, porque puede que ustedes tengan esto ahí como guardado y no sé qué, entonces hay que ver los casos y yo tendría que siempre revisar la norma, cuál es la última artículo, si me lo modificaron o si pasó algo. Luz Amparo, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, los 780 se multiplican por el 10%, ¿cierto? Y eso Y se es multiplica por los 13 meses. por los meses, sí señora. Ujú. No, Entonces, es sí, por el cinco por a ciento. mí sí me da, no, por el 10 que dice allí. Ahí está por el 5 y por el 10, ¿cierto? Sí, el Pero por el ejemplo, 10 sí me da ese 1.014.000 que está allí. Otra cosa, profe. ¿por qué? No, no entiendo cómo O te dio sea, ese valor. 780 es la multa, ¿cierto? No, el impuesto, no, es que no son Vale, 780, son 1.200.000. Ah, tú lo que hiciste fue calcular los 780, por el diez por el ciento 10%. y ese porcentaje lo multipliqué por los 13 meses y me da el 1.014.000, el 1.014.000. Creo que lo hicieron así, ¿no? Porque ahí sí da ese No, valor. Mm, Pues sí, no sé, por Sí, eso así les estoy es. preguntando sí, si ah, ese estoy fue el bien o no. cálculo que hicieron. Ese fue el ¿Cómo? cálculo que hicieron. Sí, Sí, ese fue el hacía cálculo. 1.014.000. Sí. Pero realmente si hay un emplazamiento, no, se hace o sea, al 100%, porque es que si yo no la presenté, o sea, digamos, si yo la presenté y la presenté fuera de tiempo, listo, yo me calculo el 5%, que es lo que dice las diapositivas, que es lo que vemos acá en las diapositivas. Devolvámonos a las diapositivas porque esos ejemplos como que no me sirvieron tanto. Bueno, pero lo importante es saber sobre qué y la cantidad de meses, cómo lo tengo que calcular. Entonces, extemporaneidad, realmente yo solo tengo el 5%, ¿cierto? Del total de mis impuestos o declaración. Ya si hay un emplazamiento es porque yo no la declaré, ¿sí? Entonces ya la omisión de la declaración de renta será del 20% del valor de las consignaciones y ingresos brutos. Entonces ya se calcula diferente. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, por eso creo que él siempre... se equivocó de celda al multiplicar. O Sí, sea, o allá sea, ahí hay un el ejercicio se error. equivocó. Sí, Porque realmente sí hay un error. ahí, ahí está la norma clarifica. Devuelve a la profesora lo que dice ahí. Dice, el 5% dice lo mismo carreta que tiene la otra, y dice el 10%. Devuelve y Sí, verá. no, es que Y está esa es la norma. ¿Cierto, exactamente. profe? Entonces Esta es ahí la es norma. Uno tiene que importante. pegarse a la norma. Exactamente. Independientemente de lo que yo vea en el ejercicio, independientemente de lo que yo vea en el ejemplo, yo tengo que tener la capacidad Pegarme a la norma. de analizar qué pasó.
Si yo ya tengo un emplazamiento es porque la DIAN se dio cuenta y yo no la hice extemporáneamente, sino que ya se volvió una sanción de no declarar, que es diferente. Extemporaneidad es cuando yo la declaro voluntariamente, pero la declaro fuera del tiempo. Entonces, por eso esa sanción es del 5%, ¿sí? Sí, Pero una... ¿Sí? lo que pasa es que con el ejercicio Pero nos muestra, multiplicado por el tiempo. perdone, un ejemplo, lo que pasa es que con el ejercicio nos tratan de mostrar los dos porcentajes, pero si la persona que hizo el ejercicio ahí que nos está mostrando lo hubiera Sí. hecho solamente con el 10%, le daba 1.500.000 y pico, Sí. no mostraría los 780. Sí, digamos Nos que está tratando de mostrar las dos caras de la moneda, o sea, con el 5% y con el 10% después del emplazamiento. Sí, listo. Pues igual ahí queda el tema, digamos, como para seguir, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, o sea, independientemente de lo que estemos viendo o algo, es siempre estar muy pendiente de las normas, siempre estar pendiente de si cambiaron esos porcentajes. Esos usualmente no cambian, pero pues lo primordial y mi fuente de buscar los porcentajes, de buscar cómo se aplica y todo, va a ser el estatuto tributario, ¿listo? Folkenberg Díaz, ¿tienes alguna pregunta o algún aporte? Sí, profe. Es que estaba analizando el ítem del ejercicio ese que estamos analizando. Dice Sí. 5% sobre el total del impuesto a cargo por mes o fracción del mes retrasado sin que exceda del 100% del impuesto a cargo si se presenta la declaración antes de ser emplazado por la DIAN. Mire que este dice antes de, y en el otro ítem dice que si excede el 200% del impuesto cargado si se presenta la declaración después de ser emplazado por la DIAN. Ellos resaltan esas dos, el antes y el después. Y el Yo digo después. yo digo que tiene algo que ver en el procedimiento que hicieron y pues viendo desde ese punto de vista probablemente pues bien, sería como tratar de interpretar un poco más, diría yo, la norma. Bueno, Averiguar. pues podemos hacerlo. Veamos directamente la norma específicamente como lo dice el decreto. ¿No? Me parece muy buen y muy buen ejemplo. Porque lo primordial, lo que va a hacer, independientemente de pronto de lo que ellos hayan entendido o interpretado, nosotros tenemos que aprender a hacer la interpretación de esas normas, ¿cierto? Porque pues nosotros somos los que vamos a liquidar realmente esas sanciones. Entonces busquemos la sanción por extemporaneidad. Ahí están viendo mi pantalla, no. Entonces aquí yo ya estoy viendo el estatuto tributario y busquemos la sanción. Y en ese proceso, no me acuerdo bien cuál es el artículo. Extemporaneidad en la presentación. Entonces, la persona o entidad es obligada a declarar que presentan las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. ¿Qué significa que no puedo exceder? Ejemplo, acá volvámonos al ejemplo, digamos, para orientarnos más, que si yo ya llevo más de 13 meses, ¿sí? Entonces, y yo calculo el 5% por la cantidad de meses. Y esa sanción me da más de 1.200.000, que era el impuesto a cargo. Digamos que únicamente pagaría otra vez 1.200.000. O sea, en total pagaría 2.400.000. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, digamos, este 1.200.000, entonces son 1.200.000 por el 5%, que es 1.200.000 por el 0.5%, serían 60.000 pesos mensuales. Digamos que yo me demoré, hagámoslo por 48, digamos, 3 años en presentarla. Entonces ya mi sanción ya no sumarían estos 780, o sea, digamos por 48 meses.
son 4 años, perdón. Entonces ya mi sanción no serían 780, sino serían 2.880.000 pesos. Entonces esta sanción lo máximo que pagaría son otra vez estos 1.200.000. ¿Sí? ¿Es claro ahí? Listo, entonces por eso dice que sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. Listo. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente responsable o agente retenedor. Recordemos que a las sanciones no solo tenemos que pagar las sanciones, sino los intereses que eso implique. ¿Listo? Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo la sanción por mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al medio del 5, o sea, al 0.5% del ingreso bruto percibido por el declarante del periodo objeto de la declaración sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de dicho ingreso o del doble de la sanción a favor, si le hubiere, o la suma de 2.500 VTs cuando no exista saldo a favor. En el caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo o del doble del saldo a favor si hubiere o la suma o de la suma de 2.500 VT cuando no existiera un saldo a favor. Entonces digamos que aquí no me habla nada de lo que dice ahí. Nota, cuando la declaración anual del activo en el exterior, bueno, no digamos que esta no es. Cuando la declaración del monotributo, bueno, esta tampoco aplica, aquí habla algo sobre el SIN. Cuando la declaración del gravamen del movimiento financiero se presenta de manera extemporánea, la sanción de cada mes o fracción de mes calendario del retardo pero estos son más para temas financieros, o sea, entidades financieras, ya el porcentaje es diferente. Cuando la declaración de activos en el exterior, no, vean que aquí en la norma no habla lo que está, digamos, acá en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, por eso es importantísimo, siempre, siempre, siempre revisar es la norma. ¿Sí? Independientemente de lo que veamos aquí, este pedacito no está en la norma. De pronto, pues lo que les digo, el trabajo no es tan reciente, sino lo que quería ver era, o sea, lo que pues la verdad no me di cuenta, pero sí digamos que es algo que nos pone a pensar y nos pone a revisar la norma. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy presente siempre para liquidarlo, tenemos que ir a la norma y tenemos que ver el caso específico, porque todos también son casos totalmente distintos. ¿Listo? Entonces nos quedó claro ahí ese pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí, una pregunta. En el caso de ahí que dice que se cobra el 0.5% cuando no deben de pagar impuesto, dice que no puede exceder el mínimo de sacarle el 5% al impuesto a pagar. El mínimo es, o sea, el mínimo es de lo que es el 5% o sería como la sanción mínima que está estipulada que es de 350 y algo. O sea, eso no. sería... Sí, dime. No, ahí dice sobre los ingresos, el 0.5 sobre los ingresos. Mire, lo verá otra vez. Sería sobre eso, sí. O sea, yo creí que siempre... Cuando no aparece, dice, cuando no hubiere impuesto a pagar, entonces se le hace sobre los ingresos. ¿A dónde está? Por ahí está. Aquí. 0.5. Cuando en la declaración tributaria no resulta impuesto a cargo la sanción por cada mes o fracción de mes, calendario, de retraso será equivalente a medio por ciento, es decir, al 0.5% de los ingresos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Esa parte, sí.
Entonces, primero dice que ese 0.5% se aplicaría sobre los ingresos brutos percibidos, ¿cierto? Por fracción o Porque mi pregunta es esta, o sea, si el 5% es mínimo a la sanción mínima que está ahí, se no, sube otra vez a lo que sería la sanción mínima, ¿cierto? No. no, aquí es un tema de interpretación de la norma. Entonces, Clarito, dice claro, ponle dice, cuidado, cuando digamos, no haya impuesto, cuando no resulte impuesto a cargo, dice, o sea, le dio cero. sí, ¿Sí pero me entonces entiende? no, prestamos, hagámoslo práctico, abramos un Excel, ¿listo? Entonces yo digo que mis ingresos de, no sé, hablemos del 2019, me suman, hablemos en una cifra pequeña como para que nos quede más fácil calcularlo, digamos que me suman 15 millones, digamos que yo solo tengo unos ingresos brutos del 2019 de 15 millones. Entonces aquí estamos hablando de eh, si yo tengo un saldo a favor, ¿cierto? Un saldo a favor significa cuando yo de pronto presento la declaración de IVA y mi IVA por pagar, perdón, mi IVA comprado, es decir, mi IVA deducible es más alto que mi IVA facturado, ¿sí? Entonces pongamos ese ejemplo. Digamos que me dio un saldo a favor. Entonces, ahí es en donde se aplica que yo le aplico es el 0.5% sobre los ingresos por mes o fracción de mes. Digamos que son los 13 meses, que son los mismos 13 meses que hablábamos en el otro ejemplo. Entonces, el 0.5, entonces yo multiplico esto por el 0. Sí, 0. No, 0.5%, ¿cierto? Serían 75.000 pesos por mes, sanción mes, ¿cierto? Y esto lo multiplico por la cantidad de meses. Este sería mi sanción. ¿Listo? Hasta ahí estamos aplicando la primera parte, ¿verdad? Entonces después coge y dice que esa sanción, o sea, lo que dice es que la liquidación de esa sanción, entonces aquí el 0.5 de los ingresos percibidos, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el 5% de estos ingresos? Por el 5%. El 5% de esos ingresos son 750.000, ¿cierto? 5%. Entonces, ¿cómo es que dice 5%? Entonces dice, Los meses. sin exceder Por los la meses cifra menor resultando, aplicando el 5% de dichos ingresos o del doble saldo a favor que hubiere. Entonces, este 5% excede esta sanción que yo calculé, excede este 5% de los ingresos, ¿sí ves? Entonces, mi sanción no serían estos 975.000 porque está excediendo, sino estos 750.000. ¿Sí es claro? Sí, profe, coloque al lado un momentico 6 millones. ¿En dónde? En un ¿Aquí? cuadrito cualquiera al lado, al lado. Ajá. Sí. Y le sacamos el 5% de esos 6 millones. Sí, por Les el, da 300, pero el 5%. Da 300.000 pesos. sí, pero cuando uno mira la norma, dice que la sanción mínima, como es una sanción que se está aplicando, dice que la sanción mínima no puede ser menor a 10 VT. Ajá. Sí, Entonces los 10 VT van a ser superior. Entonces, o sea, si yo fuera a aplicar la sanción en este momento, yo no cobraría 300.000 en un mes,
que solo fuese un mes, sino que cobraría lo de los 10 VT, ¿cierto? Exactamente. Sí, eso es lo mínimo que debemos pagar. Pero entonces Entonces, acá es diferente porque dice sin exceder la cifra menor. Entonces aquí hay un mínimo, hay sanciones que tienen mínimo, ya ahora pero sí me quedó también claro. hay unas que tienen máximo, ¿sí? Porque aquí dice que no puede exceder la cifra de menor resultante, ¿sí? No puede, dice, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. Entonces, también hay mínimos, pero también hay Ah, máximos. listo. Entonces, Gracias, acá no profe. estamos hablando de mínimos, sino estamos hablando de máximos. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener cuidado y por eso, digamos, aquí les estoy mostrando en forma práctica para que sea más organizado. Entonces, como yo ya me pasé de ese máximo, entonces mi sanción no serían lo que les digo, estos 975, sino 750.000, porque mi máximo de sanción que debo pagar son el 5% de esos ingresos. ¿Listo? ¿Así nos quedó más claro? Pero ese 5% no multiplica también por todos los 13 meses, o solamente usted está pagando por un mes. No, porque Dice que un en la mes, ¿no? norma no habla, sino dice, mira, simplemente dice, excede sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos. ¿Sí? No dice por el fracción. O el doble del saldo a favor si lo hubiere. Es decir, si hay un saldo a favor, entonces sumo, digamos. Entonces volvamos y lo llevamos al Excel. Ahí estamos todavía viendo el Excel, ¿cierto? Sí, señora. Yo cambio tanto la pantalla que ya no me acuerdo. Digamos que mi saldo a favor son 200.000. Sí, digamos que en esta liquidación, digamos que no habla específicamente, pero digamos que mi saldo a favor son 200.000. Entonces, si yo multiplico esto por 2, entonces hay que tomar siempre el valor, pues digamos, superior. Entonces, mi saldo a favor, entonces esto es saldo a favor. Y aquí me dice otra partecita de la norma, lo mismo, dice o doble saldo a favor si hubiere. Entonces, si hay un saldo a favor, esto lo multiplico por 2 y esto sería el doble del saldo a favor. Entonces, mi sanción tampoco podría exceder estos 400.000 pesos. ¿Listo? Porque dice lo mismo, es como si yo leyera. Entonces dice, el primero que tomo son mis ingresos y si no, entonces tomo el doble o el doble del saldo a favor si lo hubiere. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea que no puede exceder esa cifra. O la suma de 2.500 VTs cuando no exista saldo a favor. Entonces, en donde no haya saldo a favor o algo, o sea, ya la sanción sea muchísimo más grande, una empresa más grande, ya tendría que sacarlo por VT y pues 2.500 VT por la VT, digamos, a 2020, que son 35.607, serían 89 millones. Entonces hay que, digamos que, interpretar muy bien eso. ¿Listo? Entonces, ¿sí quedamos claros? Sí, sí, señora, gracias. Listo, no, Sí, profe. perfecto. Siempre el consejo, y esto nos deja también la experiencia, debemos revisar la norma. ¿Listo? De pronto en internet podemos encontrar muchas cosas, pero realmente la que tiene la respuesta siempre, 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 siempre va a ser la norma. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí revisemos este también que es interesante, que es el cálculo automático de las sanciones tributarias, pero esta es por corrección. Entonces, ¿cómo se va a calcular la corrección? Entonces, este es el impuesto. Aquí hay un ejemplo. Igual vamos a revisarlo con lo que diga la norma para saber si está bien o no está bien. Pero esto nos genera análisis, ¿cierto? Entonces, el impuesto en la primera presentación fueron 789.000. Decidieron hacer la corrección y el impuesto de declaración de la corrección son 3.917.000. Entonces, el mayor o menor impuesto a pagar sería en este caso, el mayor impuesto a pagar son 3.128.000. ¿Sí? Hasta ahí es claro. 789.000 menos
3.917.000. Ahí está bien. Entonces, el mayor valor a pagar son 3.128.000 pesos. ¿Listo? Entonces, esto es una sanción por corrección. Entonces, devolvámonos a la presentación que nos dice, y si no, vamos directamente al estatuto. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? La sanción de la corrección de la declaración, o sea, la sanción si yo la hago de forma voluntaria es del 10%. Si hay un emplazamiento, ya no sería del 10, sino se me convierte en el 20%. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces yo cojo mi valor, o sea, mi valor mayor o menor a pagar, que son los 3.128.000 por el 10%. Y serían 312.800. Ahí está bien calculado. Esto es si yo me doy cuenta de mi error y hago mi corrección voluntariamente. Pero si yo nunca me di cuenta de mi error o no quise hacer mi corrección, ya mi sanción ya no es del 10%, sino del 20%, es decir, esos 3.128.000 por el 0.2 serían 625.600. Este ejemplo está perfecto. ¿Listo? ¿Sí, sí lo entendimos bien? ¿Redondea, profe? Sí, es todo en la DIAN hay que redondearlo, pero el ejercicio como tal haciéndolo, pues da esos valores. Sí, claro, digamos ahí ya no pagaríamos 312.000 pesos, sino 313.000 pesos. Y ya no serían 625.600, sino 626.000. ¿Listo? El impuesto, profe. Listo. Entonces este sí está claro y está bien, ¿verdad? Listo, entonces acá este que dice también por corrección. Bueno, este es el mismo, es que vuelven y hacen como una aclaración. Esto es por inexactitud. Entonces, por inexactitud, digamos que casi no se, pues ya ahorita no se va a presentar porque ya hacemos las declaraciones de forma electrónica, ¿sí? Ya es directamente por el Muisca, él realmente me calcula la información, pero sin embargo hay que tener en cuenta que esos cálculos que me está haciendo allá el Muisca pues sean correctos, porque pues yo soy el que estoy firmando al final y si tengo algún problema también con el sistema también se puede equivocar, o sea, tampoco es que porque sea una máquina va a funcionar 100%, digamos que tal seamos tan de malas que eso calculo mal, pues puede existir de pronto una declaración por inexactitud. Entonces, pero pues realmente no es tanto, pero sin embargo, pues veamos el ejemplo. Entonces aquí el valor del impuesto presentado en declaración son 3.012.000, el valor del impuesto depurado, depurada la declaración, es decir, haciendo el cálculo de forma correcta, es 4.236.000. Hacemos de pronto hagámoslo también en Excel como para que sea más claro. Resulta que yo tuve mis ingresos, ejemplo que sea un IVA. Entonces digamos que yo tengo un IVA generado de 2 millones. ¿Cuánto me va a ir? 2 millones, 20 millones. Dejémoslo así, no pasa nada. Y tengo un IVA descontable de 15 millones. ¿Cierto? Entonces, mi impuesto a pagar son 5 millones. Digamos que aquí las cifras pues son muy sencillas. Yo puedo calcularlo en mi cabecita muy fácil y yo digo que ahí quedó bien calculado y que son 5 millones. Pero resulta que de pronto la DIAN se le chispoteó o de pronto yo digité mal el valor y yo dije, mi impuesto a pagar no son 5 millones y no se me fue. Y yo puse que mi impuesto a pagar son 4 millones. Ay.
¿Listo? Se me fue mal el número, no sé qué me pasó, me nublé, no sé. Esto es inexactitud, porque mi suma real, o sea, mi valor real, cuando yo aplico la fórmula son 5 millones y allá en mi declaración quedó que mi IVA generado son 20 millones y mi IVA descontable son 15 millones y realmente mi IVA a pagar son 5 millones. Se me vaya de más o se me vaya de menos es una inexactitud. ¿Listo? Porque está mal calculado. ¿Listo? O de pronto por mi porcentaje, digamos, el porcentaje también apliqué el que no era, ¿sí? Esto es inexactitud. Así, ¿nos queda claro? Claro, claro, profe. Listo. Señora. Ahora, devolvámonos al... Sí, profe, queda claro. Listo, perfecto. Sí, la idea es que esto nos quede, mejor dicho, lo más claro posible. A eso lo llaman inexactitud, a un error de cálculo. Entonces, en la norma dice que por inexactitud, ay no, aquí en la presentación no lo dice, pero en la norma no lo tiene que decir. Para estar de acuerdo a la norma, no de pronto que nos pase lo de ahorita que está mal liquidado. Dice, menor. Es que acá no nos dice la tarifa, omisión de ingresos. De sanciones penales, no, aquí exactamente no nos dice la tarifa. Contribuyente inexactitud sancionable de la declaración tributaria siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente, agente retenedor o responsable de la situación, omisión de ingresos, impuestos generados, no incluir a la declaración de renta, dice las razones como tal. Entonces, eso me imagino. Entonces, esta, si no tiene la sanción, es porque es la misma de corrección. Corrección aritmética. Se aplicará la sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar. Entonces aquí sí dice, esto más bien es una sanción de corrección aritmética. Cuando la administración de impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria o resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipo o retención a cargo del declarante o un menor valor, un menor saldo a favor, para compensar o devolver se aplica una sanción equivalente al 30% del valor a pagar. ¿Listo? O menor saldo a favor determinado según el caso, sin perjuicio a los intereses moratorios a que haya lugar. La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor si el contribuyente responsable, agente, retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el valor de liquidación correspondiente junto con la sanción. Entonces, aquí, ¿qué pasa? De acuerdo a esto, entonces devolvámonos aquí al Excel. Entonces, digamos que este es mi error. Entonces, esto fue lo que se pagó. ¿Cierto? Mi mayor impuesto a pagar va a ser 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces, si existe un emplazamiento, esto normalmente, o sea, aquí lo que habla es que si hay un emplazamiento es del 30%, pero sin embargo, después del emplazamiento, o sea, mi sanción sería esto por el 0.3. Sí, esta sería la sanción. Pero digamos, si yo interpongo
después de que me hacen el emplazamiento, yo puedo hacer interponer, donde dice acá, reducir a la mitad dentro de los... si uno acepta los hechos y liquida liquida la sanción, entonces ya no va a ser la sanción del 30%, sino de la mitad, o sea, el 15%. ¿Listo? Esto se liquida sobre el mayor valor a pagar. Entonces, sanción, descuento. ¿Sí nos quedó claro? Ese es otro ejercicio. Coloquémoslo acá dentro de un recuadro para no confundirnos. Y este es otro ejercicio. ¿Listo? ¿Este nos quedó claro? Bien, ¿no hay preguntas? Listo, entonces este es error ahí. Sí, señora, nos quedó claro. Listo, perfecto, gracias. Bueno, ahora devolvámonos a lo que estábamos viendo. Bueno, este error por inexactitud es que no habla específicamente de la tarifa. Este error por inexactitud, esta sanción se las quedo debiendo. Voy a investigar más el tema porque me parece raro que no tenga ahí. Para la próxima clase les traigo un ejemplo bien claro sobre el tema, como para que no se nos quede ahí pendiente, y leo bien específicamente la norma, pues para no quedarnos, digamos, ahí sobre ese solo tema, ¿listo? Entonces sigamos viendo, es como el otro. No sé, es el de extemporaneidad, sanción. Este es por corrección, que ese ya lo habíamos visto, por inexactitud. Y no tenemos más ejemplos aquí. Listo, pero no importa. Entonces hagamos otro ejemplo. Entonces hagamos, por ejemplo, el ejemplo sobre las sanciones cuando no se presenta o quieren que hagamos un ejemplo específico. ¿No? Listo, entonces quiero hacer un ejemplo, digamos, sobre el tema de que yo no estoy presentando facturas. ¿Listo? Entonces, devolvámonos también a la presentación y hacemos también un ejemplito ahí rapidito. Entonces dice, la sanción por no enviar factura, la multa que no supere los 15.000 VT según los siguientes criterios. Es decir, esta multa, por más de que yo la haya embarrado, no voy a pagar más. Ay, se me perdió la VT. ¿Cuánto es la de este año? 36.000. 308. 8. Listo, perfecto. Por 36.608. ¿Sí? Entonces no voy a pagar más de 549 millones. 120.000 pesos. Casi nada. Eso es lo máximo que podemos pagar. ¿Listo? Entonces la multa es bien alta. Profe, Entonces, profe, por no, pues digamos, por una o por las facturas que sean. por las facturas que sean por una o por las facturas, tú estás dejando de presentar tus facturas. Ok. ¿Listo? No estás enviando la información. O sea, eso es sanción por no enviar la información. Entonces, puede ser por las facturas, incluso puede ser también por temas de que tú no enviaste, eh, digamos, medios magnéticos y eso también es falta de enviar información ante la DIAN.
Digamos que con las facturas lo que pasa es que ya como tenemos facturación electrónica, ya es a diario que se tiene que enviar la información. Listo, y lo que yo les decía, hay que tener muy presente la resolución de la facturación electrónica porque ahí también tiene unos plazos establecidos y cómo se maneja en el hecho de que yo no pueda facturar electrónicamente. Esta es un tema bien interesante, hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, entonces dice el 5% de la suma respecto a los cuales no se suministró la información exigida. Entonces, este 5% sobre qué sería? Sobre el ingreso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, resulta que, ahora vamos, por ejemplo, vemos el Excel. Resulta que yo hice las facturas, que es lo que les digo, que hay que tener mucho cuidado. Yo hice las facturas, pero yo no le di el clic en presentación. Entonces, claro, ¿cómo nos damos cuenta si ya está presentada y recibida por la DIAN? Por el código QR, ay, ¿cómo se llama eso? El código ese que genera QR, la factura. QR. Eso, QR, gracias. El código QR, ese código si no lo tiene es porque esa factura no ha viajado a la DIAN. Entonces, siempre revisemos eso, que las facturas ya queden enviadas a la DIAN. ¿Listo? Entonces, digamos que me faltó presentar de la factura, invento, 200 a 205, que digamos que fueron las del día de hoy, ¿cierto? Esas facturas suman unos ingresos de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Entonces, ¿qué me dice? Que yo le aplico el 5% de la suma respecto a las cuales no se suministró la información exigida. Entonces, mi sanción esos 20 millones, que sería el ingreso por el 0.5, o sea, por el 5%. Mi sanción sería 1 millón de pesos por no haber presentado esas facturas, por no haberlas enviado. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. Listo. Hay otro criterio que me dice el 4% de las sumas con respecto a los cuales se suministró en formato erróneo. El 4% de la suma respecto de las cuales se suministró en formato errado. Entonces, digamos que no es que se hayan dejado de presentar, ¿cierto? Sino que yo hice la parametrización, ejemplo de mi resolución de facturación, y coloqué de pronto malas facturas. Eso también hay que tener mucho cuidado cuando yo parametrice, porque es que el error en sí no es el del sistema, el error es mío, aunque el sistema me ayuda mucho a encontrar esos errores. A mí me pasó, por ejemplo, con una empresa que yo llevaba la contabilidad. Resulta que las facturas, digamos, no me acuerdo bien, digamos que estaban, la resolución decía que era de la 101 a la 120, digámoslo así, o sea, bueno. Pero resulta que cuando la persona que encarga de la facturación, preciso ella, pues la encargada de la facturación no, realmente era la dueña de la empresa, era un emprendimiento. Entonces ella cogió y colocó de la factura 1 a la factura 20, ¿sí? Y omitió que era la 101 y la 120. Entonces quedó ya la resolución así. Pero resulta que cada vez que ella enviaba, ella no se había dado cuenta y el sistema le generaba un error y esas facturas nunca se enviaron a la DIAN. Entonces ella tampoco se dio cuenta y ahí se dejó de presentar todas esas facturas a la DIAN. Entonces ahí fue un error, pues obviamente tocó pagarse, sí, la sanción y eso. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Por eso, pues realmente quien debe hacer la parametrización, pues debe ser uno contador, por ejemplo, de esas cosas que son tan importantes, por ejemplo, también la información de la factura, no, que yo digité el NID mal, ahí ya
está mal de acuerdo a los parámetros que tiene el estatuto tributario sobre mi tema de facturación, o se me olvidó escribirle el NIT. Entonces ya es un error. Entonces ahí, ¿qué pasa? Lo mismo, que digamos que ahí el error está, digamos, en esas facturas, digamos que son las mismas facturas y es el mismo valor, ingreso de las facturas. Entonces, pero acá ya no aplico el 5%, sino el 4%. Entonces, mi sanción serían 800.000 pesos. No baja mucho, ¿verdad? Es una sanción alta. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pues de pronto las alcancé a presentar mal y me di cuenta, pero pues ahí ya hay una sanción. ¿Listo? Y el 3% de la suma respecto a las cuales se suministra de forma extemporánea. Entonces, lo que yo les digo, hay que revisar bien la norma. Si no estoy mal, yo tengo 2 días para presentar. Entonces, digamos que hoy resulta que tuve un problema con el internet, me quedé sin internet y yo tengo el Sigo Nube, que solo funciona con internet, ¿cierto? Entonces, yo estas facturas no las pude hacer ese día, porque tuve fallas con mi sistema. Esas son fallas de mi sistema. Entonces, esas facturas, yo solo tengo 2 días para presentarlas, o sea, para hacerlas en mi facturación electrónica y enviarlas. Resulta que a mí se me olvidó y yo las envié un mes después, por ejemplo. Entonces, también tengo que cojo esos ingresos y ya no le aplico el 4% porque se presentaron, pero se presentaron un tiempo después. Entonces, ya la multa, la sanción, perdón, sería 600.000 pesos. ¿Listo? Claras esas sanciones, estas de pronto son un poco más sencillas, ¿sí? Totalmente claro, profe. Con Excel todo es mejor. Sí, Sí, profe, está muy clarito. Gracias. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Excel, eso es lo máximo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las facturas. ¿Listo? Aquí hay otra sanción que de no despedir las facturas sin los requisitos. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el estatuto tributario tiene un artículo en donde dice qué debe tener la factura, que si se paga, que si el IVA, que es mi saldo bruto, mi valor de IVA, mi total, que debe tener el nombre de la empresa, que debe tener el NIT, que debe tener el consecutivo de la factura, que debe tener la resolución de facturación. Esos son varios, que el nombre a quien le estoy vendiendo, la identificación de a quien le estoy vendiendo, esos son varios criterios. Si yo presento eso mal, entonces a quienes están obligados a expedir facturas no lo haga sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto tributario, incurrirá en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas si el cumplimiento de los requisitos legales sin exceder los 950 VTs. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, digamos, este error, volvemos, yo no he cambiado, sí, aquí seguimos en el Excel. Entonces, resulta que yo llevo años que yo no me doy cuenta y yo pues presenté todas esas declaraciones, o sea, todas las facturas me quedaron mal. O pronto cuando era la impresión, que lo mismo, eso le quedaba a uno la impresión y ahí ya. Entonces, digamos que utilizaron esas facturas así. Entonces, digamos que los ingresos, la suma de los ingresos que se hicieron durante todo ese tiempo fueron, pues imagínate que haya pasado por lo menos un año, digamos, que son 80 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que si yo no lo presento bien, entonces la sanción sería del 1% por
incurrirá una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso, si sería del 1%, entonces la sanción serían 800.000 pesos. ¿Listo? Porque digamos que se está cumpliendo con la facturación, pero no se está cumpliendo de acuerdo a los términos que dice el estatuto tributario. Entonces, también hay que tener cuidado con esas sanciones. Sanción por no facturar, bueno, digamos que esas son como las más representativas, digamos que son como, igual lo que les digo, cada vez que vamos a calcular una sanción debemos remitirnos al estatuto tributario porque las normas a veces cambian, los casos también son diferentes, no es lo mismo cuando tú eres emplazado, cuando no eres emplazado, es diferente también el tipo de sanciones. Folkenberg Díaz, ¿tienes alguna preguntita? Profe, sí, lo que pasa es que acá en el ítem C dice que el 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea, es decir, cuando no se presenta la información en el debido tiempo. Ajá. Mi pregunta es, ¿ahí no se tiene en cuenta, digamos, los meses, la mesofracción, o simplemente es el 3% del valor? No, yo creo que es el 3% del valor. Sin embargo, hay que remitirnos al estatuto tributario, lo que yo te digo, para estar siempre, siempre seguros. Aquí dice, entonces les comparto, que lo encontré rapidito. Sanción por no enviar información. Entonces aquí dice el 3% de la suma respecto a los cuales se suministró la información extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base, no, realmente no dice en ninguna parte que sea fracción de mes. Las personas y entidades obligadas a suministrar la información tributaria, así como aquellas no suministrar dentro de los plazos establecidos para ello, cuyo contenido presente errores o no presentados a lo solicitado, incurrirá en las siguientes sanciones. No, en este caso sería el total. Ok, profe. ¿Listo? Bueno. ¿Quedaron alguna duda? Ya se nos... No, profe, muy claro. Bueno, me alegra. Este tema de las sanciones es bastante cansoncísimo, pues no sé, a mí me parece, cuando yo lo vi en mi tiempo, me parecía cansoncísimo, pero pues la idea era volverlo un poco práctico precisamente para eso. Y realmente lo importante no es aprendernos los porcentajes de las sanciones, sino interpretar la norma y aplicarlo de la forma correcta. ¿Listo? Por eso les digo, siempre remitámonos al estatuto tributario y a qué dice, porque no todos los casos son iguales. ¿Listo? Muchísimas. Profe, Sí, yo he, dime. yo he visto por ahí, bueno, en el medio de algunos compañeros que ya son incluso contadores y Sí. que se manejan como unas calculadoras que obviamente pues en Excel, ¿cierto? Uh-huh. Que ya hacen de alguna manera este trabajo. No sé si las ha visto. No, pero pues me imagino, ¿no? Es simplemente hacer la formulación en el Excel. Pero No, pues sin embargo pueden existir muchos sistemas, ¿sí? Y para todo en contabilidad existen sistemas que te ahorran mucho el tiempo, pero tú tienes que saber es cómo aplicar eso y saber, digamos, qué tipo de porcentaje, qué tal de pronto. Las máquinas también pueden cometer errores. Entonces, sin embargo, sí hay cosas que te facilitan mucho la vida, pero tú tienes que saber también cómo aplicarlo y en dónde aplicarlo y en qué momento aplicarlo. Sí, por ejemplo, tú tienes que saber en qué momento aplicar el 5% por extemporaneidad o aplicar el 10% porque no la presentaste o aplicar el 20% porque ya tienes un emplazamiento, ¿sí? Entonces tienes que tener claro esos términos para poder hacer la respectiva liquidación. ¿Listo?
Entonces lo que hace el Excel es que te facilita, te calcula de pronto los meses, te calcula los porcentajes, pero pues sí debes tener claro cuál es la sanción que debes aplicar. ¿Listo? Y así es en todo, o sea, todos siempre tenemos que tener igual el conocimiento de cómo aplicarlo, porque claro, ahorita existe la tecnología que le facilita a uno todo y de verdad, eh, la tecnología nos ha facilitado. Imagínense antes que les tocaban libros y a mano, que eso era, por ejemplo, las declaraciones que eran manual, podía haber mucho ese error de inexactitud. Ahorita todo nos lo ha facilitado muchísimo la vida, todo lo que es tecnología. Pero sin embargo, nosotros somos los que adquirimos el conocimiento y sabemos en qué momento aplicarlo, ¿listo? Y cómo aplicarlo. Entonces, eso es lo más importante. ¿Listo? Bueno, entonces hasta hoy dejamos Profe, hasta ahí. ¿Sí? profe, pero